Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la definición de los problemas. Ya hemos identificado, de una manera natural, algunos problemas que pueden afectarnos o situaciones que nosotros consideramos que pueden ser oportunidades de innovación como tal. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí en adelante? Lo que queremos es ya definir y clarificar ese problema. Para ello, tenemos que entender primero, y como lo venimos diciendo, las necesidades. Cuando nosotros hablamos acerca de empatía, es ponernos en el rol de otra persona, o como se dice comúnmente en los zapatos de otro, lo que hacemos es percibir y preguntar con el fin de entender las necesidades de ese usuario. En nuestro caso, el estudiante en últimas, pero puede ser directamente mis compañeros, los profesores, múltiples actores dentro del proceso de innovación. Esas necesidades surgen de la sensación de carencia de algo, básicamente, y que de alguna manera está unida a ese deseo de satisfacerla. Es importante entender esto porque desde allí es donde nacen todas nuestras oportunidades de trabajo. Usualmente siempre partimos cuando tenemos un problema en desarrollar y entregar el resultado, pero nunca nos ponemos en descubrir y definir y clarificar cuál es ese problema, quiénes son las personas, qué tipo de personas son, qué características tienen, qué les duele, qué les gusta, quién ha intentado resolver ese problema y cómo lo han hecho previamente. De alguna manera entender que esa persona sí percibe ese problema como algo real. Y esa es la diferencia que hay entre una persona que sigue conscientemente un proceso de innovación a una persona que solo resuelve problemas. Y esto es lo que estamos tratando de aprender acá. Usualmente nos enamoramos de la solución. Es decir, decimos, esto que para mí resuelve ese problema es la única manera en que se va a resolver y no hay otras posibilidades. Y ni siquiera cuando no tenemos en cuenta a ese usuario, o esa persona o ese actor sobre el que vamos a trabajar, ni siquiera estamos percibiendo si para él esa solución tiene sentido o tiene dentro del contexto una representación real de respuesta a esa carencia que tenían. Por tanto, esa frase de enamórate del problema, no de la solución, es también parte fundamental de nuestro proceso como innovadores. Las necesidades son verbos y las soluciones son sustantivos. Vamos a verlo en detalle. Las necesidades duran mucho más que cualquier solución específica. Las necesidades continúan en el tiempo. Un claro ejemplo es el siguiente. Vemos un reproductor de vinilos, un cassette, un CD, o un vinilo, un cassette, un CD, un reproductor de MP3 y un servicio de streaming como Spotify. Me pregunto, ¿cuál es la necesidad? Piénsenlo. Que la necesidad de escuchar música. Pero a medida que han evolucionado y que han surgido nuevas innovaciones que han sido aceptadas por el público, esas soluciones generan nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades también siguen continuando en el tiempo. Por ejemplo, el cassette. Cuando surgió la necesidad era de portar la música y poder escucharla con el nacimiento del Walkman. Cuando surgió el CD, la necesidad era acceder rápido a la música y escucharla con alta fidelidad. Cuando surgió el MP3, era de cargar y personalizar librerías de música y hacer playlists y poder tener en un dispositivo del tamaño de tu mano 4.000, 5.000 canciones, que eso era un montón de CDs, en un CD cabían 12 aproximadamente. Y cuando surgieron los servicios de streaming, la necesidad es de acceder desde cualquier lugar y descubrir la música. Pero las necesidades previas no se han perdido, que es la de escuchar música. Poder escucharla en cualquier momento y acceder rápidamente a ella y generar listas y poder determinarlas. Las soluciones no son constantes, cambian dependiendo de las nuevas innovaciones que surjan. Las necesidades continúan. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer cualquier proceso, tenemos una serie de herramientas, herramientas que nos ayudan a decidir y a pensar estructuradamente, sobre todo en el desarrollo de esas necesidades. Nosotros desde nuestro rol de innovador, dentro de ese proceso de descubrir, definir, desarrollar, entregar o experimentar, depende cómo se llame,
dependiendo del modelo que estemos trabajando, tenemos una serie de habilidades que están allí constantemente. Las de cuestionar, cuestionamos constantemente el proceso, cuestionamos si lo que estamos haciendo tiene sentido a esa persona que lo estamos haciendo, de percibir a través de la empatía, a través de la investigación, a través de la etnografía, a través de muchas herramientas, métodos y estrategias, de percibir si esa persona realmente necesita eso, le está doliendo eso, carece de eso y quiere utilizarlo. Y es muy importante ese concepto de que las necesidades es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. ¿Por qué? Porque ahí es donde surgen esos problemas grandes. En una comunidad en donde el acceso a Internet o a las avances tecnológicos en cuanto a realidad aumentada, realidad virtual, no tienen sentido para ellos, esa solución no va a tener sentido. No solo el hecho es de innovar por innovar, sino que nosotros podamos percibir si esas personas tienen la necesidad, uno, y quieren llenar esa necesidad. Si esas personas no necesitan usar gafas de realidad virtual, no tenemos por qué dárselas. Sus necesidades son más puntuales y son más detalladas. Y eso es algo que necesitamos constantemente percibir. Otro elemento que es parte fundamental del innovador es la colaboración. La colaboración, uno, entre ustedes como compañeros, pero otro, con las personas con las que van a trabajar. El de analizar y pensar con ellos si eso tiene sentido. Experimentar claramente. Y por otro lado, la posibilidad de asociar esos elementos, de entender sistémicamente qué es lo que está pasando, si las necesidades percibidas son las que ustedes han resuelto en sus soluciones o ese tipo de cosas. Entonces, es importante entenderlo. Parte de los componentes de la innovación cumple 3 requerimientos para que una innovación sea útil, llamémoslo de esa manera. Uno es que, deben ser factible, deseable y viable. La factibilidad tiene que ver con la posibilidad de hacer algo. Es decir, es un aspecto más técnico. ¿Podemos hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Técnicamente tenemos las herramientas y las capacidades para hacerlo y para llevarlo a cabo, o podemos contratar a alguien que lo haga y que sea posible hacerlo tanto en el tiempo, con los recursos, con las capacidades y las metas que tienen. Por otro lado, tiene que ser viable. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de negocio, debe ser rentable, pero también tiene que ser sostenible. Es decir, deberíamos hacer esto. Si compramos gafas de realidad virtual para todos mis estudiantes, luego voy a poder cargarlas, mantenerlas, hacer el mantenimiento que hay, garantizar que cuando se dañen adquirir unas nuevas, o la comunidad va a cuidar de estos recursos, o el colegio está dispuesto a financiarlo, a llevarlo a cabo y que continúe en el tiempo. Una innovación no solo un arranque que se hace durante un periodo de tiempo, sino que debe mantenerse y evolucionar. Y por otro, el factor de deseabilidad, es decir, ¿es deseable lo que estamos haciendo? Esto tiene que ver con los factores humanos, es lo que la gente quiere, es lo que ellos quieren, está llenando ese vacío o ese dolor o esa necesidad que estaba ahí establecida. Entonces, esos son los 3 elementos que nosotros tenemos siempre que analizar. Y lo importante e interesante son las intersecciones que tienen. Por ejemplo, si algo es factible y viable, es funcional. Es decir, se puede hacer técnicamente y se puede mantener en el tiempo, y eso es una innovación funcional que en algunos casos está bien. O sea, todas las innovaciones ojalá fueran en el punto central de la intersección de esos 3 elementos, que no es así, pero también podemos pensar, mire, hay innovaciones funcionales, innovaciones emocionales e innovaciones de proceso. Una innovación de proceso es que algo sea viable y deseable, es decir, tenemos la rentabilidad, el dinero, la capacidad de sostenerlo en el tiempo por algo que la gente desea, y es un proceso continuo y es una innovación de proceso. Y una innovación emocional es que es algo factible y deseable, sin embargo no es viable. Eso muchas veces ocurre, pasa una vez y puede ser, por ejemplo, un elemento motivador, funciona de esa manera, pero hay que entender que no se puede garantizar en el tiempo. Procuren que todos los elementos tengan al menos 2 de ellos
y uno tercero en donde puedan cumplirlo. Es decir, la factibilidad, la deshabilidad y la viabilidad. Como les digo, una innovación potente es aquella que tiene esos tres factores. Hemos hablado constantemente acerca de diversos tipos de pensamiento. Y hemos hablado tanto del pensamiento divergente y convergente de muchas maneras, sobre todo en los procesos creativos. Hemos hablado que el pensamiento divergente era explorar muchas ideas, implicaba aplazar el juicio, trabajar por cantidad de ideas, buscar otras ideas que fueran excéntricas, audaces y elaborar sobre las ideas. Esto es algo que de aquí en adelante vamos a comenzar a utilizar de lleno. Y por eso quiero recordarlo un poco. Vamos a hacer uso constantemente del pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Recuerden, uno abre las posibilidades y el otro evalúa las posibilidades. Ese que lo evalúa es el pensamiento convergente, en donde su meta es escoger ideas. Y yo les recomiendo 3 Is, y eso es un método para evaluar usualmente, es que tengan ustedes sobre cualquier idea influencia. Es decir, que les afecte a ustedes, que ustedes puedan modificar, que ustedes puedan afectar política, económica, social, culturalmente, aquello que van a trabajar. Si es algo ajeno a ustedes, es muy probable que no suceda, porque alguien debe estar responsable de eso. Entonces, primer elemento, influencia. Segundo elemento, que sea importante. Hay cosas que son pequeñas que cambian la vida, claramente, pero hay cosas que pueden tener mayor trascendencia. Tratemos siempre de, si me toca evaluar entre dos cosas, escoger la más importante. Y por lo último, el tercer I es imaginación. Entre más creativa, diferente, alternativa sea esa idea, puede ser más potente que otra, porque la hace diferente y hace que no sea la misma propuesta que siempre se hace. Entonces, cuando tengan muchas ideas, la forma de evaluarlas, a mi modo, es una de las... Hay muchas formas, pero una de las formas, sobre todo a nivel conceptual y emocional, es influencia, importancia, imaginación. Dentro de esos procesos de pensamiento divergente y pensamiento convergente, la clave del éxito está en esos puntos de cruce, en donde no está en generar muchas ideas, ni en sintetizar muchas, sino en el momento en que yo decido que tengo suficientes ideas para trabajar y para seguir adelante en el proceso. Todos esos puntos de cruce dentro del doble diamante, que a veces puede ser triple diamante, incluso pueden ser 4 diamantes, dependiendo de la metodología que se utilice, esos puntos de cruce son claves, porque son momentos que se hacen clic, son momentos en donde pasamos de diferentes áreas. Hay un área que le llamamos área de descubrimiento, que son como las cosas raras, las cosas diferentes, las cosas que no son comunes, y el área de familiaridad. Dentro de ese proceso de divergir y converger, usualmente cuando estamos divergiendo salimos de un área de familiaridad y comenzamos a generar ideas, e ideas sobre las ideas. Eso es una recomendación en un proceso de lluvia de ideas. Las lluvias de ideas no son solo un elemento de qué se me ocurre, sino que ustedes pueden trabajar sobre las ideas de los otros y crear sobre los otros, y así van derivando, y ahí se van generando áreas de descubrimiento. Ese proceso y todas estas herramientas que hemos tenido, llamémoslas herramientas mentales, tanto de las habilidades de un innovador, dentro de las capacidades de escoger lo que nos puede servir o no, entender qué es lo que hace más relevante una idea que otra, y dentro de ese proceso de divergencia y convergencia es lo que tenemos que ser conscientes cuando vayamos a realizar nuestros procesos de trabajo, que es el que vamos a hacer esta semana. Vamos a trabajar un poco en 3 elementos. Teníamos unas preguntas que ya hemos definido, vamos a explorar la visión, vamos a entender ese elemento dentro de un contexto y vamos a formular una pregunta reto. Vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hablar de la visión. Dentro del trabajo que vamos a tener en nuestro Miro, vamos a tener una plantilla que va a reunir esos 3 elementos. La plantilla se llama Guía de Clarificación, que básicamente es una herramienta que nos va a permitir entender el problema que tenemos en este momento. Esta herramienta puede hacer parte del Design Thinking dentro del área de descubrimiento, pero también dentro de un esquema de otros sistemas de solución de problemas innovadores o creativos. También hace parte del momento que se llama clarificación. Como les decía, el Design Thinking es una metodología
que es muy útil, pero también vamos a hacer uso de otras metodologías para ello. Como decíamos, desarrollar una visión es tratar de descubrir un resultado deseado. Es de alguna manera plantearse un resultado deseado. Tiene que ver con los deseos, con cuál va a ser mi objetivo, cuál sería ese ideal, cuál sería ese sueño. Es un momento que podemos aprovechar para soñar en los posibles resultados que nosotros quisiéramos y pensándolo a un nivel mucho más macro, no específico, es decir, la solución al problema, no estamos hablando de una solución puntual, sino de algo mucho más grande. Entonces lo planteamos como un sería ideal si o deseo que o desearía que, y para ello vamos a usar ese tipo de palabras para tratar de solucionar ese problema que nosotros identificamos. Por supuesto, dentro de la visión tenemos los dos elementos, tanto el de divergencia, que es en ese momento el deseo que, desearía que, a uno de convergencia. Y recuerden ahí las 3 I, que tengan influencia ustedes sobre ese desarrollo que se van a realizar, que sea importante y que requiere imaginación. ¿Qué es lo que me estoy planteando aquí? Me estoy planteando que estoy analizando dos aspectos, lo que está pasando en este momento, que es esa problemática, a un lugar al que yo quiero llegar, a donde yo quiero ir, donde quiero que las cosas sean de cierta manera. Y ese espacio que está entre esos dos, esas brechas, es lo que nosotros vamos a determinar y a comenzar a trabajar. Y ahí está nuestra posibilidad y nuestro campo de explorar y nuestra oportunidad de innovación como tal. Y con esto vamos a la segunda parte de la plantilla. Nosotros, después de evaluar las diferentes visiones que tuvimos, escogemos una visión. Por supuesto, esto es un proceso que es repetitivo, entonces implica que a veces yo me puedo volver y hacer modificaciones incluso sobre el problema o modificar las visiones que tenían dependiendo de lo que yo vaya encontrando y de los nuevos elementos. Y por eso es fundamental este tercer paso que tiene que ver con la exploración. La exploración es documentarse con por qué está pasando ese problema específicamente, datos, hechos, investiguen en internet, vayan con las personas y pregúntenles por qué está pasando eso, cuál es la situación, incluso cómo han intentado resolverla. O aquí también tenemos la posibilidad de ver si esto lo ha resuelto personas previamente, empresas, otros colegios, otras instituciones educativas, si hay escritos o investigaciones sobre aquello que se está planteando. Este es el momento de documentarse. Y la documentación está en varios niveles. Una entrevista es un proceso de documentación. Una investigación en Internet es parte del proceso de investigación. Investigar datos y cifras es un proceso de investigación. Hablar con la gente, observar a la gente, también hace parte de ese proceso. Y ese es el punto en que nosotros tratemos de ser lo suficientemente rigurosos y tratemos de ir a donde las personas que nosotros queremos atender y poder entrevistarlas. Si no se puede vía personal, por la pandemia todo, podemos establecer una cita y reunirse con ellos vía virtual y preguntarles. O si ustedes han observado previamente la situación, tratar de documentarla de la manera más sistemática posible. Pero también busquen en otras fuentes de información. La parte de convergencia, la exploración, tiene que ver es con escoger esos datos que son fundamentales para su trabajo de aquí en adelante. Y con ello vamos a la parte más importante de todo el proceso. Bueno, las otras son también muy importantes, que es la definición del reto. En el reto está en la parte derecha de la plantilla, el número 4, en donde vamos a llegar a establecer una pregunta reto, que va a ser la pregunta que nos va a permitir de ahí en adelante proceder. Recuerden que todo lo que estamos planteando tiene que ver con cómo se puede solucionar ese problema que ustedes definieron en el primer paso, que definimos en la semana número 3 de trabajo. Las preguntas reto surgen de identificar las brechas entre lo que está pasando en el momento actual y ese deseo o esa visión de lo que yo quiero llegar. Básicamente, ¿cómo lo hago? Se formula con una pregunta reto y por eso decimos que no hay problemas sino preguntas. Nosotros establecemos preguntas que podemos responderlas, que sugerimos que se plantee de la siguiente manera.
cuáles son todas las formas de resolver tal y tal situación, de qué manera podría solucionar tal o tal problema, cómo podría ayudar a que pase lo que sea. Entonces esas tres palabras son muy importantes porque nos va a permitir en el siguiente paso, que ya vamos a definir más claramente algunos elementos, centrarnos en analizar específicamente esas variables que van a hacer juego con esto. Entonces, esa pregunta reto, esa formulación, empieza con un inicio de pregunta, que está planteado como les planteé ahora. Viene con un dueño, con una persona. ¿Cómo podría el estudiante, mi institución educativa, los padres de familia, la comunidad educativa, los profesores, mis compañeros de trabajo, etcétera? Luego viene un verbo, luego viene un complemento. Entonces el verbo es la acción que vamos a realizar y el complemento es un elemento adicional que me permite hacer más clara esa pregunta. Todo esto formulado como una pregunta, recuerden, esa es parte fundamental de este proceso. La pregunta no tiene condiciones, es decir, no está amarrada a que cómo podría esto si yo hiciera tal cosa, no. Debe ser concisa, por favor procuren que no sean títulos de trabajo de grado que son horriblemente largos, y debe ser motivadora, nos debe impulsar a que solucionemos eso, a que entendamos que va a ser la guía de los siguientes semanas de trabajo. Hagan inspiradora. Voy a dar un ejemplo. Empiezo más bien con un antiejemplo. Por ejemplo, un reto no sería ¿cuáles son todas las formas de que no haya accidentes en Cali y que los carros puedan andar tranquilos? No. Ni tampoco cuáles son todas las formas que podamos educar a los motociclistas sin aumentar el presupuesto de la Secretaría de Tránsito. Tampoco, son cosas que son absurdas, no tengo inferencia y siempre aplican la CIS para ello. O cuáles son las normas para multar a los motociclistas, o por qué hay tantos accidentes de moto. Por ejemplo, esos no son ejemplos que funcionen claramente. Pensémoslo y vamos para ello, les recomiendo algo que se denomina la escalera de abstracción, que básicamente lo que nos permite es reformular ese tipo de preguntas que son las antipreguntas y convertirlas en pregunta reto. Nosotros tenemos una visión, la visión está central. Sería ideal sí o desearía qué. Y tenemos dos niveles. Uno es entender por qué sería ideal eso, esa visión que planteemos, o la otra es qué me está deteniendo para que yo pueda realizar esa visión. Entonces, pensémoslo primero en el lugar de por qué sería ideal sí. Veámoslo con ejemplos. Empecemos por el caso de qué haríamos si funcionara, o qué necesitaríamos para que funcionara más bien, esa visión que nosotros planteamos. Entonces, el por qué sería ideal, sí. ¿Qué es lo que hago primero? Me pregunto por qué sería ideal, me respondo, porque sería ideal por X cosa. Lo convierto en una respuesta, es la respuesta en una pregunta reto. Entonces ahí le agrego ese inicio. ¿Cómo podría, o de qué manera podría hacer esa X cosa? Y eso es lo que yo escribo en el post-it. Quedaría como cuáles son todas las formas de hacer tal cosa. Un ejemplo, ¿cuál sería la visión en este caso? Sería ideal que no hubiera accidentes de moto en Cali. Esa es mi visión. Entonces la pregunta sería, ¿por qué sería ideal que no hubiera accidentes de motos en Cali? Y yo me respondo, porque cuesta mucho dinero el sistema. ¿Cómo convierto eso en la pregunta reto? La pregunta reto sería, ¿cuáles son todas las formas de disminuir el gasto en salud? Ven cómo evoluciona de una pregunta que es muy simple, que es ¿por qué sería ideal que no estuviera accidentes en moto? A algo que tuviera mayor importancia y que nosotros de alguna manera podríamos influir de cierta manera. Miremos el otro caso, el caso contrario. ¿Qué me está deteniendo para alcanzar esa visión? Se plantea de la misma manera. Me pregunto mentalmente qué me está deteniendo, me respondo, me detiene tal cosa, convierto eso en una pregunta reto usando uno de los inicios, cómo podría, cuáles son, de qué manera podría, X cosa y la pego. Vamos a darle un ejemplo para hacerlo más claro. ¿Qué me está deteniendo para que no haya accidentes de moto en Cali? No hay campañas de educación. Esa es una de tantas posibilidades. Entonces, ¿cuál sería la pregunta reto allí? ¿Cuáles son todas las formas depende del usuario, educar a los conductores? Ustedes ven, el verbo ahí es educar, el verbo de arriba es disminuir, el complemento es qué es lo que estamos disminuyendo, o a quién estamos educando, o qué estamos haciendo, dependiendo de cómo ustedes lo planteen.
Este es un punto crucial y hace parte de lo que ustedes tienen que ir más allá de una pregunta simple. La pregunta simple no es cómo mejoro la motivación de mis estudiantes. No, hay otros elementos que van mucho más, que son mucho más grandes de abstraer. O cómo hago para que saquen buenas notas. No, es tal vez cómo promuevo el interés en ciertos aspectos. O cuáles son todas las formas de identificar los temas que son más relevantes para los estudiantes. Estoy hablando de un ejemplo sin mucho contenido, solo para que entiendan que la respuesta no es por qué no hacen tareas, o por qué se paran en la clase, o por qué hablan en medio de la clase. No, hay elementos que son mucho más, menos evidentes más bien. Y esos son los elementos que para nosotros son importantes de trabajar. Son los que vamos a determinar. Recuerden, ustedes no están planteando soluciones. Ustedes están identificando necesidades. Y ahí es donde se plantea en la pregunta reto. Y terminamos nosotros planteando allí en la pregunta reto eso que estamos tratando de definir. Espero que les sirva para el trabajo esta semana.